momento. Al día siguiente, cuando en los chats familiares empezamos a escribir y a preguntar por dónde andaba la gente, nuestros hijos, entonces nos dicen, tardan en hablar de esto con nosotros, al principio no contestan, y cuando contestan nos dicen: Ignacio ayer se involucró en el atentado y no sabemos dónde está desaparecido. Y bueno, pues eso fue un motivo de preocupación porque, claro, no sabíamos, y la incertidumbre pues evidentemente es preocupante, ¿no? Bueno, nosotros nos enteramos que Ignacio se había inmiscuido en el atentado, pues no sé, a las 12 de la mañana o algo así del domingo. El atentado había sido en la noche, a las 10 de la noche más o menos, del sábado. Y no supimos que realmente estaba muerto hasta el miércoles por la tarde. En ese tiempo no nos dieron información, pero no aparecía y era extraño porque él suponíamos que llevaba la documentación en la mochila y que llevaba con él, con lo cual lo normal es que hubieran sabido quién era. Entonces estábamos preocupados porque teníamos miedo que realmente estuviera desaparecido, que no lo identificaran, que estuviera en un hospital malherido y no lo identificaran y que estuviera incapacitado de comunicarse y de decir quién era, o incluso situaciones mucho peores, que es que estuviera en manos de un grupo terrorista, ¿no? No sabíamos lo que había ocurrido y las conjeturas que se nos ocurrían pues eran mucho peores que la muerte. Bueno, el atentado, sabíamos que había habido una furgoneta que había embestido al público en el puente de Londres y que cuando la furgoneta se atora o ellos consideran que ya han usado la furgoneta lo suficiente como para causar daño, se bajan de la furgoneta 3 personas y se dedican a apuñalar a las personas que van encontrándose en el camino. Marchan unidos y sin separarse, controlándose sus pasos para no ser vulnerables, y en ese momento, bueno, pues eso es lo que sabemos. Entonces, claro, cuando alguien tiene incertidumbres, pues la imaginación es libre y cuando estás preocupado, pues se te ocurren escenarios que mucho peores que lo que realmente luego fue. Él sencillamente se enfrentó a los terroristas, lo apuñalaron y murió. Que bueno, se acabó el sufrimiento. Una vez que sabemos que está muerto, ya no tenemos las otras preocupaciones que podrían ser mucho más angustiosas que el hecho de la muerte. Bueno, es la incertidumbre de no saber cómo estaba y pensar que podría estar en unas condiciones muy malas, es mucho más grave que la muerte. La muerte ya está. Una vez que te mueres, pues ya no hay sufrimiento. El asunto está en que, vamos a ver, el perdonar y el no perdonar. Yo a los terroristas no tengo nada que perdonarles ni que no perdonarles. Sencillamente yo... Aquí hay una cosa que quiero comentar. Y es lo claro que habla Joaquín, y me parece súper elocuente y me parece también súper sincero, ¿no? O sea, sé que a mucha gente le resultará extraño, y de hecho he visto en algunos comentarios que se hacían eco de ello, ¿no? De que dijese, bueno, está muerto, deja de sufrir. Tenéis que entender una cosa: imaginar una persona que se ha pegado un montón de tiempo, 6, 7 días, pensando lo peor, ¿no? Que a su hijo lo tienen secuestrado, que le están haciendo sufrir, que lo están torturando. Al final, también hay que entender que esto fue en 2017, ellos llevan ya pues 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 años de duelo, y el duelo lo van superando, ¿no? Entonces, claro, ellos entienden, o él entiende, que la muerte al final es un tránsito y que una vez que muere ya el sufrimiento se acaba y punto. No es lo mismo que estar viviendo sufriendo, ¿no? Que estar secuestrado, torturado. Entonces, para ellos realmente, cuando le dicen, no, tu hijo al final es uno de los fallecidos, bueno, pues se acabó el sufrimiento de esa búsqueda o esa incertidumbre. Eso lo hemos vivido aquí, y eso sí que quiero hacerme eco y quiero comentarlo, porque es que lo hemos vivido aquí con las familias de los desaparecidos, ¿no? Te das cuenta de lo que sufren y de lo que padecen con en esa incertidumbre, en ese duelo incompleto, como nos decía el psicólogo de Marisol Burón, de no saber dónde está el cuerpo o dónde está su familiar, ¿no? Cuando tienen el cuerpo y tienen su familiar, y además en el caso de Ignacio, además, que saben quién lo ha hecho y los que lo han realizado el atentado están muertos, pues entonces ya la cosa cambia, pueden cerrar el duelo y además entender ellos, que son católicos practicantes y tienen mucha fe, se amparan, ¿no?, en eso, en el que hay vida después de la muerte, que su hijo pues está en un sitio mejor, y lógicamente pues superan ese trance
que a lo mejor a mucha gente pues le puede resultar un poco duro. Por eso creo que hay que tener mucha fuerza también para hablar como está hablando Joaquín del fallecimiento de su hijo, ¿no? No sé yo si todo el mundo en su situación hablaría del mismo modo, ¿no? Vamos a seguir escuchándolo. Pienso que son unos pobres infelices que se dejan engañar una causa malvada, tremendamente malvada, y que los convencen de que es bueno hacer el mal. Y de eso me da mucha pena por ellos. A mí me parecen unos desgraciados. Otra cosa es que yo odio profundamente a las causas. Las causas que generan el terrorismo me parecen tremendamente odiosas. Y los capitalistas que lo financian también. Y todo el que es cómplice o los que lanzan eslóganes para convencer a esta pobre gente de que hagan el mal, pues me parecen causas absolutamente odiosas. Pero vamos, los terroristas a mí me parecen, para mí son indiferentes, no tienen más en este caso, los asesinos han muerto, o sea, entonces que no hay justicia que aplicarles. Si hubiera cómplices, pues me hubiera gustado que la justicia hubiera caído todo el peso de la ley sobre los cómplices. Pero en el caso los terroristas los mató la Policía Armada Británica, que es lo que hay que hacer. En mi opinión, tienen que saber que van a morir. Desgraciadamente, en muchos países de Occidente nos preocupan mucho más los terroristas que las posibles víctimas. Si no los hubiera matado la Policía Armada inmediatamente con armas de fuego, probablemente hubieran matado más personas. Claro, la vida de las víctimas es mucho más importante para mí que la vida de los terroristas. Pero vamos, yo con los terroristas no tengo ninguna sensación mala, ni buena, ni nada. Para mí son completamente indiferentes. Me hubiera gustado que se hubieran arrepentido, pero no lo veo muy probable porque en la emoción además estaban drogados, habían tomado cosas para estar excitados, habían estado musculándose, tomando productos prohibidos en el deporte, y a mí me parece que no estaban en condiciones ni de arrepentirse ni nada, solo estaban en condiciones de matar, que es lo que hicieron. Hay una cosa que yo siempre me planteo cuando veo este tipo de personas, ¿no? La gente que tiene fe en algo. Y para este tipo de situaciones, este tipo de trances, ¿no? De circunstancias, que te maten a un hijo, o que te maten, ya no solamente que te maten, o sea, la pérdida de un ser querido, cómo llegan a esa fe, cómo se apoyan en ella, o cómo se agarran a ella, ¿no? Y es súper reconfortable. He tenido alguna conversación con gente que es muy devota, ¿no? Y yo se lo decía, yo envidio esa fe. O sea, en cierto modo, yo he perdido familiares y por desgracia no tengo esa fe a lo mejor, ¿no? Que me haría agarrarme a algo y pensar pues que los voy a volver a ver o que o que ellos estén en un sitio mejor y tal, ¿no? Entonces, yo admiro sinceramente y envidio sana, ¿no? La envidia sana de la gente que puede llegar a tener esa fe, ¿no? Porque realmente se consiguen restaurar, o sea, se consiguen poner bien, se consiguen... A ver, no, es que confundimos muchas veces el aceptar el hecho de que una persona muere, o la asesinan, o fallece, con el hecho de olvidarlo. No tiene absolutamente nada que ver. Una cosa es superar la muerte, aceptar que la persona ha fallecido y tú empezar a vivir la vida, porque por suerte o por desgracia a él le ha tocado irse y a ti te ha tocado quedarse, y eso no quiere decir que lo olvides. De hecho, él lo dice, ¿no? Nosotros recordamos a Ignacio muchas veces, nos reímos de él, nos reímos con él, nos reímos con... Me gustaría que se rieran incluso conmigo, ¿no? Entonces, claro, esa sensación, cuando yo escuchaba a Joaquín, y ustedes que lo estáis escuchando ahora, es decir, que las entrevistas nunca están manipuladas, simplemente tienen cortes por bloques, pero es lo que ellos dicen, ¿vale? O sea, lo que ellos cuentan es lo que tenéis aquí. Y cuando los escuchas hablar con esa tranquilidad, con esa fe, con ese pues, es digno de envidiar, ¿no? De decir, hostia, ojalá yo el día de mañana, si me pasase algo así, tuviese algo a lo que agarrarme para poder superarlo de esa manera, ¿no? Entonces, yo sinceramente he hablado con mucha gente que es muy devota y muy creyente, no solamente del catolicismo, muchas religiones, ¿no? Y se agarran a su fe y, oye, consiguen superar bastante mejor el duelo. Y además, creo que hay estadísticas que dicen que las personas que tienen fe y tal superan el duelo mucho antes que las personas que no lo tienen. Bueno. La verdad que hay gente que opina igual, ¿no? Que les gustaría tener realmente... Al final es tener como algo a donde agarrarte, ¿no? Algo que te dé un poco de paz, ¿no? Claro. También hay mucha gente que tiene fe y ante una pérdida la pierde. O sea, yo sé el caso de gente que ha tenido un familiar con una enfermedad terminal larga, han pedido y han rogado por la salvación de ese familiar, y cuando ese familiar ha fallecido, joven,
pues han perdido la fe. Y hay, o sea, te encuentras los dos, Sí, es verdad. las dos, ¿cómo se dicen? Los dos caras de la moneda, ¿no? O sea, te encuentras la gente que ante un caso así se agarran a su fe y la aumentan, y te encuentras el caso de la gente que tiene mucha fe y pasa todo lo contrario, que la pierden cuando fallece un familiar, ¿no? O sea, aquí te porque pasa no este tipo de entienden, cosas. ¿no? Porque no entienden por Es qué que la se muerte es muy tiene que complicada de llevar. entender. Entonces, Exacto. al final cada persona es un mundo y cada uno pasa este duelo como lo que sí es verdad que necesitan saber. Los familiares necesitan, por eso cuando hay alguien desaparecido, los familiares sufren tantísimo porque no saben si está vivo, si está muerto, si está bien, si ese desconcierto, ese círculo sin cerrar todavía, al final es peor todavía incluso, ¿verdad, Trin? Claro. Pero aún así os digo una cosa, se puede tener fe o no se puede tener fe, se puede ser creyente o no se puede ser, pero las palabras de Joaquín son muy sabias, o sea, en el sentido de la superación de la muerte, ¿no? La superación de ese asesinato. Si lo escuchas, él está dando claves, ¿no? Él está diciendo, y tienes que escucharlo desde el punto de vista de la persona que ha pasado por ahí. Y deja pinceladas que son muy, muy, muy buenas para personas porque estén viviendo una cosa similar. No solamente por un asesinato, también por una enfermedad o por muchas cosas que pueden pasar en la vida, ¿no? Puede ayudar, las palabras de Exacto, ese yo hombre creo pueden que sí. ayudar mucho a muchas familias que hayan perdido, hayan tenido alguna pérdida. No significa que sea por esto, claro está, ¿no? Y al final Ignacio pues entregó su vida por la causa más justa, que es la vida de los demás. O sea, ¿qué más se puede pedir? No, vamos a seguir escuchando. Seguimos.